Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas de Butaca 80. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo, quien ha participado en muchísimas producciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales, y actualmente es ganadora de muchos reconocimientos por una película que platicaremos también con ella, precisamente. Y bueno, pues para no dar más tiempo a su presentación, vamos a recibir a Alejandra Goyas. Hola, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Alejandra. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista contigo. De verdad, nos da muchísimo gusto. Reconocemos tu trayectoria y pues queremos conocer un poquito de ti. Súper, me parece muy bien. Perfecto. Entonces, si te parece, vamos a empezar de preguntones. Bueno, me parece muy bien. Muy bien. Bueno, a veces nos quedamos con los papeles o los personajes que conocemos de las películas, de las series, de las novelas o los de las obras de teatro y decimos, es que ella es tal persona o ella es tal persona y pensamos que el personaje es como ella vive, como ella lo interpreta y demás, pero se nos olvida a veces que detrás de esos personajes hay una persona que existe, respira y que muchas veces es como cualquiera de nosotros, los que no estamos adelante o atrás de una cámara. Y eso es lo que precisamente te queremos preguntar en este momento. ¿Quién es Alejandra Goyas? Bueno, Alejandra Goyas es, antes que nada, mamá. Tengo dos hijos, chicos. Em, Son maravillosos, pero dan mucha lata. Como debe ser. Sí, y soy actriz. Apasionada definitivamente del cine y de pues hacer lo que he tenido el privilegio de hacer durante ya tantos años, desde que empecé. Empecé a los 5 años a trabajar como actriz. Soy esposa, llevo ya más de 20 años casada y muy enamorada de mi marido, que es un gran hombre que me ha apoyado en toda mi carrera y en pues todo lo que he hecho en general. Muy bien, Y pues sí, Alejandra. esa soy. Muy bien, pues gracias Sí. por compartir ese pedacito de ti Ujú. que a lo mejor no conocíamos, pero que bueno, ahora lo conocemos y nos Sí, da mucho gusto sobre todo que seas feliz porque se te oye con lo que tienes, con lo que eres muy feliz. sí, sí soy. Ha sido un tiempo difícil, creo, para todos, ¿no? Sobre todo para nosotros papás y teniendo hijos chicos, es un momento como de mucho crecimiento y mucha reflexión hacia lo que es importante y hacia lo que necesitamos y no necesitamos tener en nuestras vidas. Pero creo que reconocer esa parte, siento que muchas veces la gente se enfoca en todo esto que tenemos y la familia y etcétera, y aunque es importante, creo que es también como importante reconocer esas otras partes que nos hacen falta y darle ese espacio a transmitir el dolor y la tristeza y el extrañar lo que teníamos antes, ¿no? Que pronto espero recuperaremos. Así es, de una u otra manera volveremos, si no al 100%, pero yo creo que con esos aprendizajes que dices para ser nuevas personas mejores, sobre todo. De acuerdo, de acuerdo. Así Ujú. es. Y bueno, ahorita Sí. comentabas que desde los 5 años ya eres actriz, tuviste tus Ujú. primeras participaciones. Y la primera, perdón, no la primera, sino la siguiente pregunta va un poquito de eso, ¿no? ¿Desde qué momento tú supiste, cómo descubriste, cómo decidiste, o simplemente ya desde que naciste ya eras actriz, ¿no? Realmente casi, ¿no? Faltó poquito para que fuera así, Era muy pero yo, muy chica, sí. sí, claro, pero ¿cómo decidiste, cómo percibiste que lo tuyo, lo que te querías dedicar pues toda la vida es a la actuación? Pues sí, es una historia chistosa. Cuando tenía 5 años hice mi primer comercial de televisión y era un comercial de Nivea, donde le ponía crema a un osito y se tardaron horas en filmarlo porque le tenía que hacer así y aparecía la crema y entonces había muchos efectos especiales y bueno, entonces estuve al pleno rayo del sol durante muchísimas horas y me porté súper bien, ¿no? Digo, yo ahora que tengo hijos chicos, digo, 5 años, era yo muy chica. Y ahí me quedé y escuché y hice caso y fui muy profesional. Y entonces cuando terminé, mi mamá me dice, bueno, ahora sí, lo que tú quieras hacer, te puedo llevar a comer a McDonald's, que era como la nueva cosa ahí, ¿no? En ese momento y así de, vamos, ¿no?
Y yo empecé a llorar, así le dije, lo único que quiero es irme a mi casa, como que en ese momento como que pude sacar todo lo que en realidad traía, ¿no? Que me había aguantado durante todo el tiempo que estaba grabando. Y es una ironía pensar que en ese momento yo amé tanto lo que estaba haciendo, me disfruté tanto el poder estar frente a la cámara, el recibir la dirección del director, hacer lo que quería hacer y yo creo que había tanto placer combinado con pues seriedad e intensidad de la profesión. Y creo que eso describe mi relación con la actuación. Es una carrera que me ha dado muchísimo a nivel emocional y pues sí, de como llenarme como persona, los personajes que he podido interpretar, la gente a la que he podido conocer y a la vez pues es una carrera difícil, es una carrera que nada está escrito, donde hay que luchar todos los días para poder tener personajes interesantes, que no importa dónde llegues, siempre hay que seguir audicionando y hay que seguir trabajando y probándote, ¿no? Y es desgastante en ese sentido. Claro, una de las principales tareas del actor o actriz es hacer casting, ¿no? Ujú. Híjole, y no son padres. Yo por Sí, lo menos no los disfruto. sí, sí, sí. Digo, en el momento en el que estás preparando un personaje y te puedes como meter en él y disfrutar y crear y encontrarle las similitudes contigo y todo lo que significa la creación de un personaje es muy interesante, pero la hora del casting y lo que eso representa tiene tantas otras cosas asociadas que ya no tienen que ver con tu trabajo, que es difícil como mantener la congruencia y ¿no? No sé, como el desconectarte de que no eres tú y de que no es personal, porque sí es, ¿no? Claro, claro, Siempre claro. al final, sí es. Ujú. Sí, sí, y complicado. Yo he visto ahorita lo poquito que hemos platicado, hablado, que estás enamorada de tu profesión. O sea, realmente es tú amas lo que haces y haces lo que amas, que eso creo que es lo que podemos nosotros conocer como éxito, independientemente de si ganamos mucho o ganamos poco. Creo que poder hacer eso es maravilloso. Pero si no fueras actriz, ¿te has imaginado, te has puesto a pensar qué te hubiera gustado ser? O sea, ¿sabes qué? Yo no soy actriz, hubiera gustado ser, no sé, doctora, bombera, astronauta, no sé, algo que te hubiera gustado ser. Pues fíjate que yo estudié en la UNAM, estudié psicología, vengo de una familia de pues, dos padres académicos, donde siempre me apoyaron muchísimo en mi carrera, siempre, pero había como esta necesidad mía de tener como, ¿y si no funciona, qué podría hacer? Entonces entré a la UNAM, estudié psicología, terminé la licenciatura ahí y es una carrera que me apasiona muchísimo y que me ha funcionado, me ha servido muchísimo también para la creación de personajes. Cuando estoy creando un personaje, lo que más me gusta es como entender psicológicamente qué es lo que le está pasando, ¿no? Y como actores creo que tenemos que ser apasionados de la mente humana y de cómo funciona y de por qué toma ciertas decisiones y encontrarle la congruencia y la justificación a muchas acciones que a veces si fueras una persona como viéndolo desde afuera no entenderías. Entonces sí, me gusta mucho la mente humana y me apasiona entender cómo funciona y entonces me hubiera gustado ser psicóloga, dedicarme como a una área más como de ayuda a mujeres y no sé exactamente qué, pero tendría que ver con mujeres, ¿no? Como psicóloga. Ujú. Muy bien, pues muy, muy interesante esta parte que también es parte de ti, ¿no? Independientemente de ser Sí, actriz, también tienes pues este gusto, pues, interés por conocer un poco más la mente humana. Y como dices, creo que ujú, es uno de los principales retos como actor de poder entender a su personaje y creo que es una herramienta que tienes fabulosa para hacerlo. sí. Fíjate que también ahorita hemos visto algunas producciones tuyas, algunas películas y demás. Quisiera mencionar unas, simplemente por mencionar, porque si menciono todas y platicamos de todas, nos estamos aquí una semana y no tenemos tanto tiempo. Pero bueno, Ujú, algunas de las películas que creo yo un poco más
por decirlo, conocidas, no estoy diciendo que sean las mejores, Sí, ni sí. demás, porque bueno, obviamente el cine también es criterio de cada uno y los gustos y demás, pero bueno, por mencionar El Segundo Aire, Efectos Secundarios, donde por cierto estuviste nominada al Ariel por Ujú, Mejor Actriz de Soporte, sí. también El Viaje de la Nona, 31 días, Compulsión, y una película creo yo, es la más reciente al menos estrenada, no sé, tú ya me desmentirás, si no, que es Love is Not Love. Y que me gustaría también hablar un poquito de esta película, pero no sé si quisieras comentarnos alguna experiencia que tengas de estas producciones que mencioné, de estas películas, o de alguna otra película que añores mucho, que te haya gustado mucho, de algún personaje que te gustaría volver a interpretar, o a lo mejor algún personaje de que qué bueno que terminó la película, ya no quiero volver a saber de él. No sé, coméntanos algo lo que tú quieras al respecto. Ujú. Pues bueno, definitivamente Efectos Secundarios guarda un lugar muy, muy especial en mi corazón. Fue una película, pues donde tuve mi primer protagónico en cine, donde trabajé muy cerca de Isa López, que es una gran directora y amiga mía, y pues fue un proceso muy, muy interesante, donde pues Isa en ese entonces no había dirigido su primer largometraje y entonces nos juntó a los cuatro protagónicos para empezar a crear los personajes. Entonces lo tallereamos, creamos a los personajes desde cero, hicimos muchas improvisaciones, ella después se puso a escribir. Y bueno, ese proceso, o sea, poderte dar el lujo de hacer eso como actor, de ir creando tu personaje desde cero y luego verlo plasmado en un guión, es, híjole, desde las experiencias más satisfactorias que he tenido en términos de personaje. El personaje es muy autobiográfico en muchos sentidos. Habla de una niña actriz, de alguien que tuvo éxito y luego quién sabe qué pasó, eh, con una relación muy extraña con la mamá, que definitivamente no es mi caso. Mi mamá siempre me apoyó en mi carrera y estuvo al lado de mí. Pero bueno, una cosa como complicada, ¿no? Con la mamá y como el poder crecer, que ha sido también mi experiencia. Fue difícil ir creciendo en el medio y que la gente me conectara con el personaje de Adrianita, ¿no? De quinceañera. Y que ya crecí y entonces cómo, y empezó la telenovela, pero entonces si es actriz o no, y no, como es un proceso difícil crecer en el medio y convertirte en adolescente y luego adulto. Yo tuve ese espacio, como te dije, pues estudié psicología. Entonces, pues hubo un espacio en donde me estuve dedicando a mi carrera en psicología en la UNAM, que le metí mucho, mientras seguía actuando, pero quizás no con tal intensidad, y luego volver otra vez al medio. En fin, entonces ese personaje de Mimi, en efectos, tiene mucho que ver con cómo yo he vivido mi vida y cómo pues tienes que como demostrarte de nuevo y quién eres y cómo caminar hacia adelante cuando pues un medio te vio crecer, pero en realidad no entendió que ya habías crecido y que podías hacer otro tipo de personajes. Entonces, definitivamente efectos. Y bueno, pues cuando me nominaron al Ariel, pues estuvo increíble. Me encantó haber sido nominada y pues que se haya visto como esta conexión. Y es muy interesante porque la gente, el público que la vio y las mujeres que me escribieron y que me contactaron y en realidad hay mucho que les movió, ¿no? Con respecto a ellas y quiénes eran, porque es como cumplir 30 años y lo que significa eso en tu vida, lo que se espera de ti, que ya a los 30 la tengas resuelta y muy claro lo que quieres hacer, pero a la vez vienes arrastrando todo ese bagaje que ya traes, ¿no? De la prepa y de quién eras y entonces, en fin, fue un personaje para mí muy hermoso y disfruté muchísimo el rodaje. Y me permitió plasmar como mucho de mí ahí, que eso es padre. A mí no me importa como mostrarme como soy. Eh, Creo que donde es más fuerte es en, por ejemplo, en la película de Love is Not Love, que ya hablaremos, donde sí es un personaje en muchos sentidos muy diferente a mí.
que tuve que trabajar como otras áreas, ¿no? En las que nunca había trabajado, que fue por eso tan maravilloso, porque me ofrecieron este personaje que nunca había hecho, ¿no? Como que con las películas de las que hablas, he sido normalmente la amiga, la compañera, la que es buena onda o la que está como es medio rara y como que está de lado, pero siempre es como, em, pues sí, son personajes como con una complejidad psicológica, pero a la vez personajes secundarios, ¿no? Donde la historia no gira alrededor de ellos. Y en el caso de Love is Not Love, pues fue distinto, ¿no? Claro. Y antes de pasar con esta película de Love is Not Sí, Love, ahí tiene una mención especial, a mí me llamó mucho la atención, porque ha de ser, vaya, yo lo considero así, yo lo pienso así, que tienes una participación como la voz de Shuni en la película de Ainbo. Cuéntanos qué es este proceso, no sé si sea la primera vez que le das la voz a un personaje animado, cómo es ser actor, pues no propiamente de doblaje, porque, bueno, porque lo estás hablando como tal en el claro, idioma claro. original, pero sí de interpretación de un personaje que ya no es como tu cara, ya no es como tu expresión, sino simplemente le das vida a algo que ya está animado, ¿no? Simplemente le regalas tu voz, pero que también tiene su chiste y su interpretación y sobre todo su actuación. Cuéntanos un poquito este Sí. proceso, a mí de verdad me interesa mucho. Sí, está padrísimo. No, no es la primera vez, me he dedicado recientemente a hacer muchísima locución. Trabajo mucho como locutora, tengo de hecho mi propio estudio. Ha sido un regalo de verdad poder hacerlo porque me permite como mamá poder estar más en casa. Me ha permitido en la pandemia seguir trabajando porque tengo estudio en casa y ha sido verdaderamente un goce. Hago muchísima locución pues para radio y para televisión, tanto en inglés como en español. eh, pero de animación he hecho algunos videojuegos, hice un personaje padrísimo en una serie que no sé si conoces, que se llama Rick and Morty, que es una serie para adultos totalmente irreverente y increíble. Y me tocó hacer un personaje que efectivamente no tenía nada que ver conmigo, que no se parecía a mí, era alguien que eso, bueno, recibo mucho, es como irónico porque hay como este rollo de, es que eres muy blanca, ¿no? Como que como el malinchismo como hacia el otro lado, ¿no? De como no, tú no eres suficientemente mexicana y no te puedes ver suficientemente mexicana, ¿no? Y ahí hice el personaje de alguien que era una mexicana así gordita, morenita, y me encantó hacerlo porque era en inglés, pero tenía que ponerle como un acento ahí, leve, mexicano, y fue muy divertida hacerlo, ¿no? Eh, entonces, el personaje de Chuni en Aimbo es mi primer personaje en un largometraje de animación. Y sí, bueno, yo casteé, o sea, hice audición y mandé mi audición para ese personaje. Es una mujer, una abuela, como de 80 años. Eh, Nunca pensé honestamente que me lo fueran a dar. No soy como, tengo amigas en la locución que son increíbles para hacer diferentes voces y así. Yo no me considero eso, soy más como cuando quieres la voz realista y natural y así, soy más de ese estilo. Y me lo dieron y el director con el que trabajé, fue increíble, fue en inglés la película, pero tiene como un ligerito acento hispano. Se supone que sucede la película en el Amazonas y el director, no sabes lo delicioso que fue trabajar con él. Él es director también musical y entonces me hacía como encontrar el sonido del personaje, como dándome referencias como muy musicales. Y fue súper rico hacerlo, encontrar esta voz porque es una voz muy dulce, pero a la vez muy grave, porque es una mujer pues ya grande, una abuela, con mucha compasión y mucha sabiduría, ¿no? Como con pues sí, con las abuelas, ¿no? Como de pueblo, híjole, las oyes y tienen historias y saben acerca de la vida, cosas
que uno no se imagina. Y pues ese fue mi trabajo. Y él, de verdad, él me llevó como a encontrar esa, pues sí, ese, como esa voz que estaba como muy asentada en el estómago y en, como en el corazón. Estuvo muy interesante. Entonces, estoy muy contenta, fue muy padre hacerlo. Y pues qué dicha poder hacer estos personajes, ¿no? Y esta otra faceta de la actuación. Sí, Y por eso también te lo preguntaba, ¿no? Porque a mí se me hace muy interesante esta parte de la animación, porque al final de cuentas es una actuación más, no es nada más, a lo mejor totalmente. la gente piensa, y se da mucho últimamente donde, bueno, vamos a poner una voz de un famoso o una voz de un youtuber, no quiero criticar Sí, sí. absolutamente a nadie, pero a veces por llamar o captar a las personas por la película, pues a veces no, las interpretaciones no son tan buenas y se oye desfasado el audio con la imagen, y no porque esté desfasado como tal de tiempo, pero sino realmente, como dices tú, Te la entiendo. interpretación, ¿no? Entonces, creo que una buena modulación de voz y una buena actuación de voz es cuando tú ves al personaje y la voz la crees que es de él, ¿no? No, o sea, se te olvida que hay alguien ahí hablando por este personaje, ¿no? Pues yo Entonces, qué espero que bueno así que pase, y espero que así pase. yo Todavía creo no que así va a estrena la ser. película, pero la postproducción está increíble, he visto pedazos ya de la película y la animación está padrísima, la historia es muy linda y yo creo que los personajes están muy bien creados y son pues sí, actores, pero actores que se dedican, locutores que son actores a la vez, ¿no? Porque también pasa mucho esto que estás diciendo, o sea, cuando pones a este que no es actor a hacer algo donde de verdad se necesite crear un personaje y es un locutor, pues tampoco da el ancho, ¿no? O sea, necesitan como, sí, una combinación de los dos. Perfecto, pues qué dicha y felicidades también por este Sí, proyecto. gracias, muchas gracias. Y ahora sí, vamos como a la carnita, digamos, ya de de esta entrevista. Esta película tuve la fortuna de poderla ver recientemente, de Love is Not Love. Ujú. Bueno, para quien no la ha visto, realmente es una película fuera de lo convencional, en el sentido de que si estamos acostumbrados a ver una película de tres actos, con inicio, desarrollo y final, la vamos a tener, pero que vamos a tener momentos oníricos, por ahí en algún momento siento que está soplado por Woody Allen un poquito, a veces por unos toquecitos de Buñuel, también de Sergio de Leone, ¿no? Ahí tenemos un western maravilloso en algún momento de Sí. la película. Entonces, realmente a mí se me hizo una apuesta muy... pudiera decir, no gráfica, pero sí con muchísimos simbolismos. Creo que la parte fuerte o medular de la película es precisamente todos los simbolismos que manejan y los diálogos que son maravillosos, esta mini clase de literatura que también tenemos ahí, ¿no? De la parte de Tristana y Isolda y demás, ¿no? Creo que es muy rico tener este tipo de producciones independientes, pero con una gran calidad de imagen, sobre todo este plus que se le da de ser de blanco y negro. Y bueno, tu Ujú. personaje, sobre todo en mi percepción, creo que es el punto clave. Bueno, obviamente también el actor, que por cierto también Claro. es el director, Y el guionista. y el guionista, ¿no? Y el productor y el de las luces. Sí, Sí, casi, claro. no las luces porque no se podía alargar Sí, así. claro, no podía Sí, hacerlo al mismo tiempo, pero bueno, sí. pero creo que es maravillosa esta mancuerna que se tiene, y de verdad tu personaje, a pesar de ser o de parecer lo que vemos en la pantalla, es un personaje muy añorable, ¿no? Y bueno, es gracias también a la interpretación, y no es por echarte flores, ¿no? Como normalmente se dice, pero bueno, también las críticas, los premios, los festivales, ha recibido muchas nominaciones al respecto por la actuación, la misma película, y de verdad se me hace una película, un ensayo para ver lo que es el amor, lo que no y lo que quién sabe, ¿no? Entonces creo que en lo personal es una película que a mí de verdad me gustó mucho. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de tu personaje, cómo lo viviste. Lo estabas diciendo precisamente que es muy
diferente a ti y muy diferente a los personajes que has hecho, pero creo que también ese fue parte del éxito de esto, o sea, como a lo mejor es mi percepción, quizás saliste de tu zona de confort y te atreviste a hacer este personajazo que tiene esta película de Love is Not Love. Sí. Pues sí, definitivamente no es, primero gracias por verla. Te agradezco mucho el poder hablar contigo después de que la hayas visto es como mucho más interesante porque sí, efectivamente es una película bastante compleja, pero a la vez muy simple, en el sentido de que el sentimiento del que estamos hablando pues es algo que tenemos todos, ¿no? De cómo tratar de entender al amor, de dónde está, de pensar que está en un lugar donde en realidad no está, de tratar de ponerle cosas que en realidad son de nosotros y no del otro. En fin, todos los que hemos estado enamorados por primera vez, casados durante muchos años, ¿no? Divorciados. O sea, podemos ver y entender a través de la historia como lo que significa el amor y cómo en realidad no hay la posibilidad de entenderlo de una manera como clara, porque yo siento que la película no da un camino claro al final, ¿no? Es como la trayectoria que vivió él, el personaje principal, que bueno, a mí me encanta la idea de que se hable de este amor de un hombre ya mayor, que lleva pues muchos años casado y cómo su relación ha caído en la rutina y cómo él vuelca todo esto que está sintiendo y todo esto que cree que debería suceder en una relación, en una mujer, que es mi personaje, que es Reina, que es una prostituta, una call girl, que en realidad también está en esa búsqueda, también está en el poder entender cómo se le hace para poder llevar una relación. Y creo que sí, mi personaje te decía, sí, es muy diferente a mí en el sentido de esta parte sexual, que definitivamente fue algo que tuve que trabajar. Cuando el director me dio el guión y me dijo que era eso lo que yo quería, o sea, que ese personaje era el que él quería, había pensado para mí, fue así de, wow, ¿no? ¿Cómo se le hace? Porque es una cosa muy diferente a quien yo soy en el sentido de la seguridad que ella aporta y pues sí, su sexualidad y su fisicalidad y todo, ¿no? Pero a la vez es un acto, ¿no? A la vez hay toda esta parte que en realidad es ella, que es este ser vulnerable que está tratando de que alguien la ame también y que la acepte como es. Con esa parte me identifico muy bien. Y creo que lo interesante fue no hacerla como este ser súper sexual, sino que, bueno, a eso se dedicaba y se la sabía muy bien, pero a la vez, abajo de todo esto había esta vulnerabilidad que la hacía real y humana. Entonces, pues sí, o sea, fue un proceso súper rico, de nuevo, al director yo lo conozco desde hace ya bastante tiempo, trabajamos juntos en un corto anterior que se llamó Liminal. Él no le gusta hacer las cosas tradicionales, no es alguien que ¿no? se va a ir por el caminito que él conoce o que todo mundo conoce y como dices tú que debe ser una película. El corto que hice con él se llama Liminal y somos dos mujeres y estuve desnuda yo y la otra mujer durante todo el cortometraje. Fueron 15 minutos, es una historia súper intensa, súper fuerte y pues nada que ver con este personaje, ¿no? Entonces cuando me ofreció esto fue así de, ¿no? Y me dices que yo te veo así, ¿no? Y realmente, o sea, fue como trabajarlo, él es actor de teatro, entonces fue súper padre poder trabajar con él, nos reunimos durante 2 o 3 semanas a trabajar las escenas y esa química que hay entre nosotros se trabajó, pero ya estaba, porque éramos muy buenos amigos. Entonces había la confianza y había, ¿no? Para que se diera todo lo que se da. Y luego, después de haberlo trabajado como actores, trajo al director de fotografía, que esto es una cosa súper interesante que nunca hace en cine, porque nunca tienes tiempo y nunca tienes el presupuesto, pero como en una película independiente,
Trajo al director de fotografía y en las escenas que ya estábamos, nosotros ya las teníamos armadas, era así de, ¿y ahora dónde vas a poner la cámara? ¿No? Entonces ensayamos con el director de fotografía, pero varias veces, ¿no? No es como en el set, ya, no, que es como normalmente se hace, ¿no? Que no tienes tiempo de nada. Y es muy chistosa una anécdota que justamente la primera vez que vino el director de fotografía a sentarse con nosotros en las escenas que ya teníamos montadas, y le dijo al director, le dijo, es que no sé dónde ponerme. Le dijo, están como súper íntimos ustedes, no sé cómo dónde colocar la cámara, ¿no? Y eso justamente habla como de esta intimidad y esta intensidad que habíamos logrado nosotros, que el director de fotografía, ¿no? Y el director le dijo, te pones ahí, aquí, en donde está, ¿no? Que finalmente esa es nuestra historia, la historia mía y de Frank, que es una historia súper íntima que sucede como pues en este departamento. Eh, Cuando en realidad el resto de la película no es, ¿no? Es como muy grandilocuente y sí. Sí, y precisamente por momentos siento que estoy más viendo una obra de teatro que una película. Y bueno, ahorita que me dices que bueno, es actor de teatro, sí se siente estos como intermedios entre una escena y otra y que son los mismos personajes, pero en otra temporalidad y en otro estilo, y que Sí. está el narrador, o en este caso la narradora, diciéndonos un poquito de qué va esta parte reflexiva. A mí me Sí. encantó, de verdad me quedé maravillado en la parte donde supuestamente es un elevador y a propósito se ve que no es un elevador, ¿no? O sea, hay Claro, una sí. como cortina atrás y que es evidente que no es un elevador, simplemente es un cuarto donde pasan muchas cosas también muy simbólicas con este personaje que va conociendo como que las facetas también de las relaciones, es como una recapitulación de los gritos, de que ya no te quiero, o de los golpes, inclusive de los maltratos, o Ujú. simplemente del silencio. Creo que es una de las primeras que se sube hay una persona ahí y Sí. simplemente hay silencio total. Entonces, para mí fue como los estadios de las relaciones, también esta Mm, parte donde, bueno, tu personaje sube las escaleras, estos taconazos muy, muy marcados, muy lentos, notando que se está subiendo, también el personaje de él cuando está, dos escenas se me hacen maravillosas, en la parte que va subiendo con una bolsa y la que su esposa le va poniendo piedras, es vuelvo a repetir, increíble esa escena. pudiera parecer muy burdo o muy Ajá. cine silente quizá inclusive, Sí. pero es completamente, o sea, me queda clarísimo el peso que llevaba el personaje y quién se lo estaba poniendo, o sea, no me lo pudieron decir con mayor exactitud que esa, y también esta especie de juicio donde lo están callando ahí en la cocina, ¿no? Donde lo están, pues, diciendo esto y el otro, y él quiere hablar y Ujú. no puede hablar, ¿no? Entonces, creo que es como por ejemplos, por situaciones, por microhistorias o microsituaciones, donde se va construyendo pues toda esta historia, que en el único lugar donde este personaje principal descansa es con tu personaje o en tu presencia, donde él se vuelve a sentir vivo, donde él vuelve a decir, bueno, tengo algunos años todavía de vida, quiero Ujú. vivirlos contigo, pero bueno, pues también se los ofrece a su esposa, pero bueno, sabemos Es que cómo ese va es el más o menos la problema, historia, ¿no? ¿no? Que es de nuevo como que deposita Claro. en mí todo. Uh Por -huh. eso la escena del cumpleaños de Uh él es -huh. tan importante, Claro, ¿no? Porque ella cambia totalmente sí, su vestuario, así su es. todo. Ella se pone como ella cree Uh que -huh. la va a aceptar, ¿no? Entonces Así es es. otra vez, de nuevo, este proceso de este Uh -huh. personaje Uh -huh. tratando de ser algo que en realidad no es Así es. y tratando de que la acepten y pues eso Uh -huh. rompe todo. Así es, con estos regalos que se hacen, ¿no? Y como que no, en el momento que se ven al espejo es donde todo se rompe, menos el espejo. Pero bueno, creo que vuelvo a repetir, o sea, a mí me dejaron muchos símbolos como para una tardecita o varios días ir analizando uno por uno, cuadro por cuadro, porque creo que todos están puestos milimétricamente y perfectamente en esta película, que vuelvo a repetir, a mí se me hizo realmente una maravilla, las actuaciones, dirección, la fotografía, estos Sí, encuadres cuando van caminando
constructores, ¿no? Tanto al inicio como al final, que van muy cercano desde su rostro, ¿no? O sea, es muy Sí, íntimo y vuelvo a repetir muy estos íntimo. diálogos tipo Woody Allen, rapidísimos y con tanta Sí. esencia que de verdad yo quedé fascinado y muchas felicidades por esta película. He visto que está en varios festivales, sobre todo en Estados Unidos. Creo que Sí, por ahí vi que estaba, creo que en Rotterdam sí, o en por ahí. Europa hemos Ajá. también, pues sí, le ha ido muy bien en Uh festivales, -huh, a la película. Afortunadamente tenemos ya distribuidor, uh -huh. pronto ya a mediados de este año va a Ya, estar en plataformas, así perfecto. que ya les estaré avisando, pero Muy bueno, tú bien. tuviste la primicia, Sí, por ¿pudiste ahí. verlo? Sí, sí, sí. Sí, qué Y qué bueno. bueno, qué gusto Mm. de verdad que hayan Ay, qué tenido yo la bueno, pues oportunidad. gracias, te agradezco de verdad por haberla visto y es chistoso, fíjate que mucha gente que la vio dice, o sea, es así de, "No, es que la tengo que volver a ver, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, y la vuelven a ver porque Sí. efectivamente está llena Uh de -huh, estos simbolismos y de uh -huh, nada está de manera gratuita. Él es claro. un gran guionista Uh -huh, y y bueno, es un paquete el que se aventó de haberla dirigido, producido, actuado, claro. etcétera, ¿no? Así es. Y Ujú. bueno, le paramos un poquito aquí con la película porque si no tardamos otras 3 horas hablando de lo Totalmente, mismo, pero bueno. sí. Algo que me llamó la atención, tú platicabas un poquito, bueno, que estuviste en México, estuviste haciendo comerciales. ¿Qué pasó para que llegaras a Los Ángeles? O sea, ¿fue alguna oportunidad de trabajo? ¿Simplemente te tuviste que cambiar? No sé, platícanos un poquito, porque a veces este proceso de cambios también creo que son muy importantes para tu proceso profesional. Y esta película, sin duda, al menos la de Love is Not Love, quizá otros proyectos que has tenido, no hubieran sido posibles si tú no hubieras estado allá. Entonces, cuéntanos qué pasó para que ahora estés en Los Ángeles. Sí, pues mira, un poco estaba como medio enclaustrada en ciertos personajes, ¿no? Como que me habían mantenido en una caja del tipo de personajes que me daban en México. Eh, Decidí dar el salto para probar, la verdad, pues qué podía pasar acá. Soy americana porque mi mamá es americana, entonces tenía la doble nacionalidad, me fue muy fácil pasar de un lado a otro. Sin mi marido de la mano no lo hubiera hecho. Entonces él se vino acá conmigo a echarle ganas. Nos venimos con 3 quintos y pues hemos ido construyendo poco a poco nuestro patrimonio. Nuestros hijos nacieron aquí. Yo sigo yendo a México para trabajar. Extraño mucho trabajar en español y seguir haciendo proyectos en México. Entonces es algo que pues definitivamente quiero seguir haciendo. Compulsión con Batán, que dirigió Batán Silva, él es como mi padrino, porque he estado en tantas películas con él que de verdad desde que nos conocimos, él es como Almodóvar, de que vuelve a llamarme, ¿no? Pero para personajes diferentes, ¿no? Y eso es padrísimo con él. Pero bueno, quiero seguir yendo a México a trabajar y bueno, esa es mi historia. O sea, en realidad me vine acá y me he tenido que abrir camino lentamente porque pese a que en México soy demasiado güera para hacer el tipo de cine que me gusta, aquí soy como el 98% de las güeras que hay acá, ¿no? Porque no me veo mexicana. Entonces ha sido un camino empedrado, digamos, con muchas satisfacciones en muchos sentidos, como Love is Not Love y haber encontrado a Stephen Keith Mills, que es el director de la película, y poder seguir trabajando con él. Eh, Encontrar la locución como otra cosa que me apasiona. Y bueno, pues nada, es un camino que eh, hay que como actor siento como expandirse y saber eh, cómo encontrar gusto en diferentes cosas, que pues ahí voy. Perfecto, pues qué bueno que te atreviste a dar el salto y pues Sí, estamos viendo los frutos y veremos más, yo creo. sí, Qué yo bueno, espero que sí. y lo deseamos y lo apoyamos con Ay, todo muchas gusto. gracias, muchas gracias. ¿Algún proyecto, proyectos que tengas? Sabemos que ahorita la pandemia ha retrasado, cancelado, ha hecho un desastre en
todo el mundo, y no solamente en el cine, pero desafortunadamente en las artes, en el cine, en el Sí. teatro, como normalmente se ven como accesorias en muchas partes del mundo y vaya, desafortunadamente se desconoce o se piensa que no es tan importante el arte y sabemos que todo lo contrario, creo que la principal manera de seguir vivos es la cultura que tenemos como naciones, pueblos, pueblos originarios, sociedades, lo que sea, ¿no? Entonces creo que por ahí hay ciertos errorcitos que, bueno, no es plática de ahorita, pero ¿tienes algún proyecto, proyectos en puerta, próximos estrenos, estás grabando algo? Pues bueno, nada más enfatizando lo que acabas de decir, yo creo que la gente con la pandemia se ha dado cuenta, ha revalorado lo que es, o sea, nos hubiéramos ya aventado por la ventana todos si no tuviéramos los shows y no hubiera streaming y cine y Amazon, ¿me entiendes? O sea, sí, yo creo que la gente ha revalorado lo importante que no es una, ¿no? Es esta carrera. Sí, entonces ojalá y la gente le haya servido como para revalorar, ¿no? El papel que tienen pues sí, los artistas en general, ¿no? En el mundo. Y bueno, sí, sí tengo un proyecto, es un proyecto muy personal que estoy escribiendo, es un guión de cine con una directora, amiga mía muy querida, que se llama Claudia Covarrubias. Estamos escribiendo un guión que habla sobre la maternidad, sobre el derecho a elegir, sobre los derechos reproductivos de la mujer y sobre la vida en pareja. Es un tema complicado, político, complejo, pero que para mí es muy importante trabajarlo y hablar sobre él. Y ella es una gran guionista. Y bueno, pues estamos en el proceso de escribirlo. Vamos bien, pero bueno, las cosas han sido difíciles, ¿no? Ahí lo tengo, lo quiero producir en español y quiero filmarlo en México. Entonces, bueno, necesitamos esperar un poquito más a que las cosas estén más seguras y podamos viajar libremente y que todo suceda como tiene que suceder. Pero estoy muy emocionada del personaje. Me importa mucho hablar sobre como la concepción real de lo que significa ser mamá. Creo que se ha trabajado poco en el cine y de cómo a veces está idealizado y de cómo la gente, no solamente a nivel social, sino también familiar, lo que te dicen que tienes que ser o cómo tienes que ser cuando eres mamá. Te conviertes, la mujer de repente adquiere unas responsabilidades y un estatus casi de mártir cuando se convierte en mamá y lo importante que es como reevaluar todo eso y lo que significa ser mamá. Ujú. Claro. Incluso hasta casi un esclavismo hacia los hijos o hacia la De labor de acuerdo. madre y de pareja, ¿no? Un poco de eso. Y cuando no existe, o cuando eres una mujer que tiene otras prioridades y otras necesidades y tiene que satisfacer su parte creativa, su parte profesional, su parte, ¿no? Es como es visto esto socialmente. Entonces, sí. Entonces, Bueno, bueno, pues por demás interesante el sí, guión que estás preparando y ujú, esperemos lo que tengamos que esperar para verlo y con sí. gusto ahí lo vamos a estar pues disfrutando sin duda. Muchas gracias, muchas Perfecto. gracias. Antes de terminar, Sí, Alejandra, me gustaría hacer un jueguito. Es ajá, algo muy simple. Yo te sí, voy a decir 10 palabras ujú, y tú me tienes que contestar con la primera palabra que se te venga a la mente. Puedes ok, contestar a lo mejor una frasecita porque si a lo mejor con una palabra no lo completo o demás, ok, con dos o tres ya la hice. Entonces, está bien. es un poquito, aquí la intención es de que sea lo más rápido posible para que Ok, no le pensemos tanto, ¿no? Sino lo primero que soy se muy nos venga a mala la para esto. mente. Ok, bueno, está bien. Pero bueno, Órale, pues. vamos a ver qué sale, a ver qué Ahora pues, contestamos. me parece Bueno, bien. Espero empezamos. que no salga todo mi inconsciente. Ajá. No Ok. está, no está hecho tanto tampoco para eso. Pero bueno, Ok, bueno. perfecto, empezamos. Ujú. Cine, Amor, mujer, prioridad, amor, hijos, familia, base, México, extraño, vida, pasión, feminismo, supervivencia,
Pandemia, Ay, híjole, emoción, comida, placer, música. existencia. Alejandra, muchísimas gracias. Sacaste un 10, ¿eh? 10 de 10, sin duda alguna. Sabes que en la pandemia fue así de, son tantas las emociones que es Claro. así como, es emoción. Pues sí, en resumen, Que ¿no? junta todo este dolor, intensidad, locura de de repente de la noche a la mañana convertirme en mamá, maestra de mis hijos, todo lo Claro. que ha significado. Sí, 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 es maravilloso, es espantoso, pero a la vez maravilloso ah, esta sí, pandemia. sí, Pero sí. bueno, Alejandra, muchas gracias por haber Mm, aceptado esta entrevista. En lo personal, me agradó mucho conversar contigo, fue muy fructífero, aprendí mucho de ti, compartí también mi propia experiencia en cuanto a las producciones que he visto y que, bueno, que también te quería compartir y creo que no estaba yo tan perdido de mis percepciones. Y no. bueno, pues no sé si quieras dar algún mensaje final a todos los que te van a ver en este video de Butaca 80. Sí, pues bueno, me encantaría que cuando estuviera ya en línea y en medios digitales pudieran, plataformas, pudieran ver Love is Not Love, porque de verdad es un proyecto muy importante para mí y me encantaría que pues vieran este personaje y lo conocieran, porque además creo que es una gran película. Claro que sí, y también nosotros con gusto la estaremos compartiendo en su momento para que Sí, ahí claro. la vean, de verdad vale muchísimo la pena y Ujú. pues bueno, pues esperar a que pronto esté en las plataformas de streaming. Sí, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y por haberla visto y todo. Ujú. Gracias a ti, Alejandra Goyaz. Muchas gracias a los que vieron este video. Como siempre, les recuerdo que visiten nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook y bueno, también en especial YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para más videos como este y sigan todo nuestro contenido. Como siempre, me despido de ustedes. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.